Buenos días a todas las personas que nos acompañan y que nos verán por diferido. Damos inicio a esta propuesta y aval que nos ha dado la UNESCO de esta mesa internacional de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, sección Argentina, esta actividad en adhesión al Día Mundial de la Lógica 2021. Esta mesa lleva por título La lógica medieval en mirada actual. Con esta actividad, desde la sección argentina de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y con su auspicio, nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la Lógica, con una mesa en que nos proponemos ingresar en la temática de la lógica cultivada en el medioevo, tanto en una visión general como en un caso particular de su novedad vinculada a la problemática actual de la disciplina en su aspecto reflexivo y docente. Los participantes seremos tres: la doctora Celina Lertora Mendoza, coordinadora general de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Buenos días, doctora Celina. Buenos días. El doctor José María Gil, que ya pasó a leer sus currículums, que es profesor, es un invitado especial en esta mesa, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente de CONICET y profesor titular regular en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias a diversas becas internacionales ha trabajado y estudiado en Estados Unidos, Inglaterra, México, Italia y China. Ha ejercido la docencia en todos los niveles educativos y ha publicado numerosos y variados trabajos de filosofía de la ciencia, lingüística y educación. La doctora Celina Lertora Mendoza es doctora en filosofía por las Universidades Católicas de la Universidad Católica de Argentina y Complutense de Madrid, investigadora del CONICET, profesora de doctorado en la Universidad Nacional del Sur, ha publicado 20 libros de temática medieval y numerosos artículos y capítulos de libros. Es miembro de varias instituciones filosóficas y, como hemos dicho, coordinadora general de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Por su trabajo con manuscritos escolásticos colombianos, recibió el premio ICETEX a la excelencia científica del gobierno de Colombia. Yo, Susana Beatriz Violante, soy coordinadora por Argentina de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, profesora titular regular de Filosofía Medieval en la Universidad de Mar del Plata, directora del grupo de investigación DICA-STIM, y bueno, para no ser muy extensa, también soy miembro de varias instituciones, he dado clases, conferencias en varias universidades extranjeras y de Argentina. También he publicado 3 libros y una gran cantidad de artículos en revistas especializadas de Argentina y del exterior. Les damos la bienvenida a esta mesa que iniciaremos con la doctora Celina Lertora Mendoza, que nos va a hablar sobre lógica medieval, senderos que se bifurcan. Muchísimas gracias por su amable atención. Adelante, Celina. Gracias. Es un gusto estar aquí en esta mesa, la primera de la red para celebrar el Día Internacional de la Lógica, así como el año pasado logramos celebrar el Día Internacional de la Filosofía. Son acontecimientos que nos dan una oportunidad para encarar algunos temas que a veces se nos pasan
un poco desapercibidos en la tarea diaria. Yo justamente quiero referirme ahora a mi visión actual de lo que es la lógica medieval y justificar, espero, en el trayecto del texto, el título, para no pasarme del tiempo y ser lo más estricta posible en lo que quiero decir, lo voy a leer. A mediados del siglo XVIII, Kant pensaba que la lógica era la disciplina que menos se había desarrollado y decía que desde Aristóteles prácticamente no había cambiado. Es fácil constatar que no estaba acertado. Más aún, en su propia época era fácil mostrar su error solo con mencionar el Novum Organum, cuyos antecedentes bastante más remotos el propio Francis Bacon se había ocupado de señalar. Y cualquiera que tuviera algún conocimiento de la historia académica sabía que por los siglos XIV y XV la lógica ocamista, y no solo su puntual nominalismo, reinaba casi pacíficamente en las universidades europeas, siendo el andamiaje teórico de los desarrollos que apuntaban a la modernidad científica y que hoy conocemos como la ciencia de los ocamistas. Sin embargo, no podía desconocer esto. Entonces, es pertinente preguntar que si al decir que la lógica no había cambiado, se refería a algo distinto de lo que hoy entendemos por lógica y que, desde luego, es también un área difusa. Lo apunto aquí simplemente para señalar que una historia de la lógica es metodológicamente problemática si no se hace cargo de la pluralidad de significados que convierten al término en algo muy cercano a la ambigüedad y a la equivocidad. Pero, ¿qué quería decir o qué pensaba Kant cuando la declaraba inconmovible? Si bien no podemos preguntarle, podemos colegir una posible respuesta observando qué lógica había estudiado. En su tiempo, la lógica, primera de las materias del programa estándar de la Facultad de Artes, se componía de un mix formado por la antigua lógica parva, que seguía los libros del órgano, y la lógica mayor, un mix a su vez disputativo que tomaba cuestiones de teoría del conocimiento, de teoría del lenguaje, de metodología y hasta de metafísica. Y esta lógica mayor había alcanzado un desarrollo voluminoso, aun cuando no fuera precisamente del interés teórico de Kant. En cambio, la lógica parva, nuestra lógica formal, es verdad que no había evolucionado. Apenas se había ampliado un poco con la explicación de ciertos tópicos como los cuadrados de oposiciones, la inclusión de las modalidades aléticas, el análisis de los silogismos compuestos. En fin, desarrollos menores que no invalidaban en la mente de Kant su tajante afirmación, pues realmente en lo estructural y esencial nada se había innovado. Pero Kant pensaba entonces en la lógica de la segunda escolástica, un sendero algo bifurcado de la lógica de los primeros escolásticos que comenzó a formarse en la segunda mitad del siglo XIII, es decir, justamente cuando el corpus total aristotélico se convirtió en el modelo de enseñanza científica, es decir, de la filosofía. Esta lógica tenía, sin embargo, algunas peculiaridades. No todos los libros del órgano gozaban de un tratamiento igualitario. En realidad, la historia era secular, puesto que desde Boecio se había intentado cuando él había intentado traducir la filosofía griega en términos romanos o latinos. A él no le alcanzó la vida, pero la tarea siguió, aunque lentamente. Los primeros analíticos ya se conocían en la época carolingia y se usaban. La división, uno de los modos de adquisición de la ciencia según Aristóteles en Analítica Priora, era muy trajinada, casi más que la definitio, aun cuando la supusiera. Juan Scott Eriúgena hizo de este método la clave conceptual de su perificción e inauguró además el modelo de tratamiento bimembre del sic et non que el propio Tomás de Aquino usó, vaya paradoja, para comentar en forma de divisiones bimembres el arduo texto de los Analítica Posteriora, sin tomar en cuenta la enorme y decisiva diferencia que el propio texto comentado introducía en el pensamiento científico como requisito sintáctico para la adquisición de la ciencia, entendida como conocimiento universal y cierto por las causas. De modo que desde los inicios del Alto Medioevo, o incluso desde la tardo antigüedad, la lógica griega, lo que iba quedando de ella y lo que fue recuperado, configuró un sendero troncal con varias derivaciones que culminaron en el siglo XVIII y que Kant tenía a la vista.
En esas bifurcaciones, sin embargo, es posible trazar una línea continua referida a la lógica formal que era, estoy casi convencida, la que había trazado Kant en su mente cuando dijo lo que dijo. Pero también desde esos mismos tiempos fundacionales del medioevo en la tarde antigüedad, había otra línea bastante diferente, pero que tuvo diversas relaciones con la anterior. Caminos paralelos, encontronazos, superposiciones y hasta alguna que otra confusión. Una larga historia de la que solo voy a rescatar algunos hechos notables. El primero, que el medioevo inauguró su andamiaje académico copiando el sistema romano de las 7 artes liberales. El trivium y el quadrivium tenían en su base un concepto del saber bastante diferente del aristotélico y el resultado sistemático no es comparable ni compaginable. Yo diría más bien que son en sí dos modos teóricos inconmensurables. Intentar conmensurarlo fue un intento explícito y buscado de Boecio y el implícito y no siempre querido, pero resultado al fin de muchos otros. Las excitaciones, las complejidades y las inconsistencias de las múltiples clasificaciones de la ciencia del medioevo, acerca de las cuales algo he estudiado, no se refieren solo y tal vez ni siquiera principalmente a la necesidad de incluir a la ciencia divina. Es cierto que este cometido no podía sino estropear cualquier modelo antiguo, griego o romano, pero era, podríamos decir, un estropicio acotado y relativo a la cúspide, no a todo lo demás. En cambio, la mezcolanza de las ideas del aristotelismo, o si se quiere, de los restos del liceo reconocidos por los comentadores sirios que los árabes empezaban a estudiar y que tempranamente fueron conocidos en Occidente, fue una mezcolanza casi sublime, sobre todo por lo fragmentario. Nadie tenía el complejo del corpus aristotélico en forma total y captable en toda su especificidad. Sí, no hay problema. El tema es que hacia allá, nosotros al estar en Parque Patricias. Perdón, Entonces, ¿pueden silenciar el micrófono? ¿Entendés? No. Por lo que tengo entendido. Entonces, las disciplinas entraban y salían de las clasificaciones como Juan por su casa, su vereda y su jardín, que claro, terminó borgianamente siendo el de los senderos bifurcados sin que el dueño lo advirtiera. Empezaremos por algunos de los galimatías conceptuales. Primero, la lógica para Aristóteles no era ciencia, sino instrumento de la ciencia, con lo cual quería decir que no tenía un objeto real propio, pero que, o material, diríamos en términos escolásticos, pero que en cuanto instrumento estaba en la esfera de la ciencia y no del arte, es decir, de la ciencia teórica, de la teoría. Los romanos tenían otra concepción del saber y por eso para ellos las artes eran el modelo cognitivo. Disciplinas, las 7, que se caracterizan no por estudiar lo real solo para conocerlo, ideal aristotélico, sino para realizar operaciones correctas y eficaces, sea en el ámbito de las disciplinas hermosinales o de las reales. No hay allí nada equivalente a la física o la metafísica. Y la astronomía se vinculaba a la matemática, la geometría y la aritmética y a la música, no a la física. No hay en la astronomía del quadrivium nada comparable y semejante a la concepción de Caelo et Mundo, es decir, una cosmología. Lo que hoy, en los 4 casos, son reglas para operar eficazmente en la realidad de las cosas contables, medibles, sonoras o cronológicas. Al final, esa era por entonces la finalidad clara de la astronomía. Pasemos a la dialéctica. La dialéctica, que solo con mucho esfuerzo mental y peligro de resultados ingratos podemos equiparar al órganon, como una de las artes emocionales de las 7 artes liberales, tuvo el resultado de que la lógica, equiparada a la dialéctica, fue primero, antes del ingreso de todo el órgano, considerada un arte. Y los medievales discutieron largamente, sobre todo cuando este sendero se conjugó con el otro, es decir, en el siglo XIII, si la lógica es ciencia o arte. Discusión tan larga como que llega al siglo XVIII y a la vez inútil. Y que se zanjó con una especie
de aplicación anticipada del famoso principio carnapiano de la tolerancia. Bueno, es ambas cosas según cómo se la mire. Tanto esfuerzo para llegar a esto. Siguiendo el segundo punto, la lógica del trivium era estrictamente una dialéctica, es decir, un arte de discutir. De hecho, en uno de mis trabajos, un tanto irónicamente, la caractericé como el arte de discutir científicamente. En otros términos, esta concepción del saber era una concepción del saber discursivo como un argumentatio correcta, cuya corrección depende de que solo se apliquen ciertas reglas que no son las de Aristóteles, sino las reglas de la disputatio, porque la disputatio como modelo existió mucho antes de que los escolásticos la convirtieran en un modelo de procedimiento científico, entre comillas. La comprensión de la lógica como dialéctica, es decir, como arte de discutir correctamente siguiendo ciertas reglas, fue un camino ondulante que continuó desde entonces hasta el siglo XVIII, probablemente con una mirada negativa por parte de Kant. Y esto señala un traspié inevitable para el intento utópico de construir una sola lógica. No se puede conjugar el sistema formal aristotélico con la teoría de las obligaciones, que luego de un breve paréntesis de unos 50 años, a mediados del siglo XIII, volvió rampante a principios del siglo XIV a despecho de la estructura de la lógica formal tripartita y del nominalismo ocamista. La lógica medieval transita este sendero con varias bifurcaciones propias, además de los canales de conexión con el otro sendero. Uno de estos senderos es el que acabo de mencionar, es decir, la dialéctica como arte de la disputatio, cuya primera formación sistemática puede arrastrarse precisamente en el comienzo del camino escolástico, para algunos en el siglo IX, en el siglo IX, pero ciertamente ya en el XI. Las cuestiones que aunaban preguntas sobre la sacra pagina, forma primitiva de la cuestión, comenzaron a usar las reglas de la disputación, pero también aplicaron una forma elemental de la divisio aristotélica, al usar el utrum como introducción de la problemática. El utrum es una forma interrogativa que en sí misma gramaticalmente supone la alternativa, es decir, la lógica de la divisio aristotélica. El otro sendero de la dialéctica la vincula con la gramática, lo cual es comprensible y coherente con el sistema del trivium, aunque se diera de coces con el criterio aristotélico. Con todo, esta vinculación con el lenguaje nos llevó, o por lo menos no en forma interesante para la historia de la lógica, a una relación con las categorías aristotélicas, es decir, con el sistema relacional de los conceptos universales. En cambio, llevó a una línea que por lo menos llega hasta Anselmo, que trabaja una especie de lógica dialéctica bande à lettres, me refiero a la lógica dialéctica de la filosofía alemana del siglo XIX, al privilegiar el tratamiento significativo de la negación, como ya lo había dicho Scott Origena, pero de forma, en este caso, más amplia y comprensiva. La negación dialéctica transformó el mundo de la gramática, permitiendo la idea de una gramática universal cuyas reglas en el uso de la negación no equivalen, aunque también pudieran ser compatibles, con las negaciones enunciativas de tipo aristotélico, es decir, los cuadrados de oposición. Al contrario, las negaciones dialécticas, y esto se ve muy claro en Anselmo, tienen unas consecuencias diferentes, pero ellas trascienden lo que he llamado la lógica formal aristotélica para incidir en una teoría más amplia de la argumentación. Es todo un tema que merecería un tratamiento especial que no puedo hacer aquí. Y la tercera relación de la dialéctica se vincula a la retórica, y por este lado tenemos otro espacio de confronte y también de confusión. Porque si nos atenemos a la historia académica, digamos, del siglo IX en adelante, en los monasterios, la retórica era el arte de discutir, no solo de convencer, aunque este fuera el resultado esperado, y en un sentido raigal, esencial, y no como la tópica aristotélica, una especie de argumentación de segunda o aplicable necesariamente cuando no es posible una argumentación universal y apodíctica, digamos, por ejemplo, la moral. Pero no quiero entrar en este punto de la lógica para la moral. Los monjes
usaron las reglas de la dialéctica, es decir, las reglas que hoy conocemos como obligaciones u obligaciones, obligaciones para el oponente, para el ponente, etc., en sus trabajos de retórica religiosa, se entiende, pero en definitiva la materia no hace una diferencia tan decisiva. De allí que, en definitiva, este mix de gramática, retórica y dialéctica transitó casi 1000 años en las salas académicas, conventuales, palatinas y universitarias. Es difícil evaluar los resultados. Con esto paso a la parte final de este raconto. Creo haber mostrado rápidamente que la lógica medieval no fue la lógica, sea que se entienda por ella la aristotélica o cualquier otro sistema, y ni siquiera una lógica, sino un conjunto de teorías, trabajos teóricos y prácticos, es decir, en definitiva, un mix de saberes y de prácticas. Algo muy alejado de nuestro ideal actual en cuanto a pulcritud metodológica, pero parcialmente similar en cuanto a que tanto entonces como ahora aceptamos la multiplicidad, aunque antes era implícita y sin decantar, y hoy nos preocupamos de indicar claramente qué sistema lógico estamos usando o proponemos. En esto nos parecemos más los contemporáneos, los del siglo XXI y los medievales. En el intermedio, una nueva edad media de la lógica. La lógica o las lógicas de la modernidad aparece como mucho más acotada, ya que solo contempla, llegando a Kant, el órgano y el novum organum, básicamente una diferencia de metodologías argumentativas, deductiva e inductiva. En cambio, los mix dieron lugar a muchas alternativas que aún hoy son interesantes, como he tenido ocasión de analizar en un antiguo trabajo, en que además de analizar la lógica como era, como una de las artes del trivium en el periodo greco-escolástico, señaló considerables préstamos en el periodo escolástico y más precisamente en autores que se interesaron por la técnica disputativa y las obligaciones como una ampliación de la teoría de las consecuencias, tema que había trabajado antes Pedro Hispano y Pedro Abelardo, hasta llegar al excelente trabajo sobre este tema de Occam, que quedó definitivamente incorporado a la lógica formal. Y desde luego, no podemos omitir que en ese mix se pudo desarrollar de modo amplio, completo e interesante el tratamiento del silogismo hipotético, antecedente de la elaboración epistémica de la hipótesis como primer paso del método científico, en forma incipiente en Grosseteste y mucho más desarrollada en Buridan y Alberto de Sajonia. Finalicemos indicando 3 temas nuevos que conjugan la vieja dialéctica con novedades escolásticas. Las propiedades de los términos, con Pedro Hispano, Guillermo de Shrewsbury, Alberto de Sajonia y Juan Buridan, entre otros; la teoría de las suposiciones, cuyo maestro indiscutido es el venerable Incaptor, y la teoría de la analogía, con Tomás de Aquino. En suma, la lógica de la modernidad aparece, curiosamente, como un cierto empobrecimiento de las variedades de la lógica tardo-antigua y alto-medieval, producida en los últimos tramos medievales, y especialmente este empobrecimiento en la segunda escolástica. Tal vez, en definitiva, era eso lo que quería decir Kant. Gracias. Muchísimas gracias, Celina, por tu excelente exposición, y voy a pasar entonces ahora a la mía, que está en relación directa con esta excelente introducción y que a mí me permite introducirme directamente en lo que sería la lógica abductiva en Guillermo de Occam. Muchísimas gracias, Celina. Bien, voy a ponerme el horario. Muchas gracias. Bien, yo he decidido hacer un comentario sobre la lógica abductiva en Guillermo de Occam, fundamentalmente siguiendo esta línea de la excelente exposición de Celina, porque generalmente se suele confundir este aspecto de la lógica con lo que sería una lógica deductiva, teniendo en cuenta, por ejemplo, en los comentarios, o sea, cómo se aplica en temas un poco más contemporáneos. Podríamos hablar de Conan Doyle y Sherlock Holmes, que solemos escuchar en comentarios de algunos especialistas como lógica deductiva, las deducciones excelentes
que ha hecho, que se hacen en Sherlock Holmes, cuando eso obedece a una lógica abductiva. Entonces me interesa mostrar a veces los errores o no en que algunas personas caen. Un texto que es digno de ser revisado nuevamente es la explicación que también sobre esto da, por ejemplo, Umberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no? Haciendo esa mixtura entre Guillermo de Baskerville, o sea, Guillermo de Ockham y el personaje de Los Sabuesos de Baskerville. Yo voy a basarme en un aspecto de Guillermo de Ockham, que es el texto de La suma de lógica. Sabemos que Ockham es un autor del siglo XIII-XIV, nace en 1284 y muere en 1348. ¿Qué es lo que dice Ockham en el parágrafo 1 de Suma de Lógica? Dice que todos los que estudian la lógica se proponen mostrar que los argumentos se componen de proposiciones y las proposiciones de términos. Y aquí lo que a mí me interesa introducir es cuál es esta relación entre palabras y cosas. Las palabras son términos, todas las palabras son términos. ¿Qué es lo que pasa con el término, con la palabra y con el signo? Ockham se basa en una lectura bastante profunda de Aristóteles en los textos lógicos, como por ejemplo el Perierméneidas o Categorías. En el comentario a estas obras de Aristóteles de Boecio y fundamentalmente en el diálogo de Magistro de Agustín de Hipona. A ellos los toma para sus explicaciones lógicas. Entonces, vamos a tratar de comprender qué es esto, ¿no? Porque justamente va a hablar de una proposición y el lugar que ocupa el término en una proposición. ¿Qué entiende por término? Y para esto va a seguir a Boecio, que ha seguido a Aristóteles, y va a decir que la oración es triple, es escrita, hablada y concebida. ¿Y qué quiere decir esto? Teniendo ser este término solamente en el intelecto. Por eso podemos decir de Ockham que es un nominalista, siguiendo obviamente a estos pensadores. ¿Por qué es nominalista? Porque solamente ¿qué es lo que entiende por concepto? Concepto es algo que aparece en el intelecto, no es la cosa. Y no hay ninguna relación entre el concepto, la cosa hablada y la cosa escrita. Esta cuestión que solo tiene ser en el intelecto es el término. ¿Por qué? Porque lo escrito es una parte, dice Ockham, de la proposición transcrita en algún cuerpo, en un cuerpo material. Nosotros podríamos decir en un papel, en una pared, un graffiti, en un cuadro, una imagen. Y lo hablado es una parte de la proposición proferida por la boca, cuyo elemento es el oído, que es capaz de oír ese ruido emitido por la boca, esa vox. En relación con lo concebido sería una intención o pasión del alma que naturalmente significa o cosignifica algo. Es solo una parte de la proposición mental. La palabra no es la cosa. Se encarga muy bien en Suma de Lógica de decir Ockham. La palabra no es la cosa, no está en lugar de la cosa. Solamente la supone. Por eso habla de suponere. Y aquí lo toma, entre otros pensadores, del Tratado sobre la Trinidad de Agustín de Hipona.
porque agrega que ese elemento que está en la mente, ese acto de la mente que es el concepto, no tiene ningún idioma, no le pertenece ninguna lengua, es solamente un acto de la mente al que vamos a designar, al que le vamos a agregar un sonido. Y ese sonido, está diciendo Ockham, es un sonido que lo pone a voluntad el ser humano, el sujeto. No es un sonido que le viene dado de antemano al concepto. Por eso es distinta la concepción de concepto que se utiliza cotidianamente, que tal vez tiene más que ver con el término que con esta aproximación al concepto que nos da Guillermo de Ockham. Por eso las palabras, las wokes, son signos subordinados a los conceptos o intenciones del alma. ¿Por qué? Y aquí es lo que toma también de Agustín de Hipona. ¿Qué es un signo? Un signo es una palabra que se impone a voluntad para significar los conceptos del alma. El signo, en el caso de la vox, de lo hablado, es algo, decía ya Agustín y lo retoma Ockham, que trae a la mente algo distinto de sí. Porque el sonido vox no tiene ninguna relación con el concepto, con esta intención o pasión del alma. El concepto, dice Ockham, significa primaria y naturalmente algo, y secundariamente la palabra significa eso mismo. Si el concepto cambia, entonces la palabra cambia. En Aristóteles leemos que las palabras son señales de las pasiones que hay en el alma, y Boecio dice que las palabras significan conceptos. El término hablado o escrito significa por institución voluntaria, por lo tanto, puede, como decíamos antes, cambiar su significado a voluntad del concebido. El signo, entonces, es a partir del conocimiento habitual de lo mismo. Es muy interesante cómo Ockham hace muchísimo hincapié en hacernos ver la repetición. Que nosotros decimos conocer algo porque lo vemos repetido muchas veces. Elaboramos una relación que no es de por sí necesaria. Aquí está lo interesante en el pensamiento de Guillermo de Ockham. Entonces, él divide estos términos. Los términos tienen una significación solamente en la proposición. Fuera de la proposición, la vox no es nada, absolutamente nada. Por eso es una distinción de términos categoremáticos, que serían los que nosotros conocemos como connotativos, y sin categoremáticos, que serían lo que nosotros vamos a conocer posteriormente como no connotativos. ¿Cuáles son estos términos sin categoremáticos? Los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones. Estos términos, que son universales y que solo tienen su existencia en la vox, en la designación, no es anterior a ser aplicados a una vox. Por eso el profesor Uña Juárez de la Universidad Complutense ha escrito un artículo muy interesante mostrando cómo es Guillermo de Ockham quien de algún modo desbarata toda esta concepción sobre la idea que duró en muchos pensadores durante la Edad Media. Esa concepción platónica de la idea del anterrem, o sea, de la unión entre palabra y cosa, que no solo encontramos en Platón, sino también en Parménides, por ejemplo, Ockham se encarga de mostrar su inexactitud, de desarmarla
completamente, porque el universal es un término de segunda intención, dice Guillermo de Ockham, esa intención singular que se predica de varios, y se predica no por sí, no por el concepto que lo conlleve el concepto, sino por los varios a los que hace alusión. Y se llama universal, y no es universal por la naturaleza de la cosa, sino por, como decíamos, esta imposición voluntaria. Por eso Guillermo de Ockham distingue en esta supositio, en este término, concepto impuesto a voluntad sobre estos conceptos o intenciones del alma, en tres supositios: la suppositio personalis, la suppositio simplex y la suppositio materialis. La suppositio personal, donde el término supone por su significado, por lo que significa en la proposición, sea una cosa fuera del alma, una palabra, una intención, una cuestión escrita o imaginable. La suppositio simple, el término supone por una intención del alma, no por su significado. Y en la suppositio material, supone significativamente, no supone significativamente, sino que supone por la palabra o por lo escrito. Por ejemplo, el hombre, la palabra hombre, es un nombre. Por eso es muy interesante recordar lo escrito por Agustín de Hipona en el de Magistro, cuando le pregunta a su hijo Adeodato: vos, que sos un hombre, ¿sos un hombre? Y Adeodato, muy inteligentemente, le responde: no, yo no soy la palabra hombre. O sea, no soy la suppositio materialis, sino la suppositio personalis. O sea, sí soy hombre en cuanto al significado que el término hombre posee. Estas tres supositios nos introducirían de algún modo en Ockham en lo que hoy llamamos, o hace ya unos cuantos años, llamamos metalenguaje. Porque prioriza al sujeto, Guillermo de Ockham, prioriza al sujeto sobre la idea. El modo sígnico es el portador de inteligibilidad. Uña Juárez dice que Ockham abriría la vía cartesiana y la razón de la modernidad. Perdón, queda un minuto y voy a cortar acá para concluir este tema de la lógica abductiva y volvemos a ingresar. Muy bien, entonces, para mostrar esta cuestión, esto que señala, y es interesante introducirnos en esta temática, cuál es este trabajo de la lógica de Ockham, esta lógica particular, como bien señalaba Celina anteriormente. Guillermo de Ockham, en cuanto a estas cuestiones lógicas, hace una crítica interesante a la abstracción, a la deducción y a la inducción. Rechaza la abstracción porque considera que en la abstracción se captan características comunes a varios objetos y que en una abstracción no se logra distinguir uno de otros elementos componentes en sus rasgos particulares. Rechaza la deducción justamente por este rechazo a las ideas platónicas o a la concepción parmenidia de esta relación necesaria entre palabra y cosa, a este ante-rem, y rechaza esta deducción porque necesito partir del convencimiento de que habría algo anterior a esta búsqueda. Y también rechaza la inducción, y dice Ockham, porque no es
una acumulación de datos en un enunciado que los contenga, sino que cuando hablamos de lógica abductiva, es la recolección de signos a los que habrá que otorgarles un sentido, una significación, en la que hay que intuir su referente. Es el ejemplo de la mente que permite ir tomando datos singulares únicos. Y acá lo de la famosa navaja. Estos datos singulares únicos que toma Occam por un ars inveniendi, él los acomoda a voluntad. No es que ya tienen un orden dado, predado, dado de antemano, sino que él toma esos datos, esas improntas, que son datos singulares, únicos, y los va organizando por el ars inveniendi, les va dando un orden. Ese orden le permite intuir ese referente y, por el principio de notitia intuitiva, capta lo diferente, no la abstracción, como decíamos antes, sino lo distintivo, lo diferente del objeto, lo singular. Cada cosa es única, dice Occam, y es significada, denominada por términos que nada tienen que ver con ella. Por eso no hay una representación, sino que hay un ordenamiento. El intellectio ipsamet está actuando allí. Es el ordenamiento mental de esos datos únicos recibidos. Y allí le permite a Occam decir algo acerca de algo, de una cosa, de una situación, de una interpretación, de una lectura. Y acá está esa abducción en Guillermo de Occam, ¿sí? Entonces, no es algo que esté dado de antemano, es algo que se genera en ese momento. Es cierto que en Occam esto tiene que ver con su concepción sobre la omnipotentia Dei, porque él considera que esa omnipotencia, si Dios es omnipotente, esa omnipotencia el ser humano no la puede explicar. Dios podría aniquilar, dice en Suma de Lógica, un individuo sustancial si no destruyera a los demás individuos. Creer en un universal ante rem haría que aniquilar a un individuo fuera aniquilar todo lo que es de la especie. Entonces, algo de la esencia de Cristo sería miserable y condenado. Por eso, Occam no niega el orden del mundo, sino su necesidad. Y por eso va a decir que del hecho de que una criatura sea inteligida, no se sigue su creación, sino su conceptualización. No recibe ser, sino solamente una denominación. Y esta sería la postura lógica en la Suma de Lógica de Guillermo de Occam. No hay algo que anteceda, que prediga lo que podemos decir. Es un ordenamiento mental que hace el sujeto voluntariamente y asimismo la designación de el nombre de una situación o de una cosa o la proposición, que nos permite decir algo acerca de algo. Muchísimas gracias por la atención. Bien, ahora le vamos a dar lugar al doctor José María Gil, que nos va a hablar sobre lógica y democracia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Muchas gracias a vos y a Celina Lertora y a la gente de la red y de la fundación por haberme invitado para hacer una pequeña presentación acerca de algún tema de la lógica en este Día Internacional de la Lógica. Espero que
esta exposición sea de alguna utilidad. Se titula precisamente Lógica y Democracia, y voy a tratar aquí de exponer algunos asuntos fundamentales de la concepción de la enseñanza y del estudio de la lógica, que en general están vigentes en estas prácticas en Argentina y en buena parte de los países occidentales. Me voy a referir principalmente a ideas del conocido lógico Irving Coppi, que aparecen, por ejemplo, en su también conocido manual Introducción a la Lógica. En nuestro medio más concreto, esa concepción tiene mucho que ver con la idea de que también transmitía Manuel Comesaña, que fue profesor titular de lógica durante más de 20 años en la Universidad de Mar del Plata y que ahora se desempeña como profesor emérito. Voy a tratar de que esta presentación no dure más de 10 minutos, de modo tal que después haya lugar para las preguntas, que también tendrán como referente, por supuesto, las exposiciones excelentes de Susana y de Celina. Así, en lo posible voy a compartir pantalla. Te pido permiso, Susana, para ir acompañando la exposición con algunos ejemplos y con algunos textitos de un PowerPoint. A ver si puedo hacerlo. Yo ya te autoricé, fíjate, a ver. Ahí está. Favor. Ahí está, perfecto. Ahí debería estar. Sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Esta presentación entonces se denomina Lógica y Democracia y es algo extraña a este contexto quizá, pero tiene que ver, tiene su razón de ser porque hoy es el Día Internacional de la Lógica y está aquí la amable invitación de Susana, de Celina, de la gente de la red y de la fundación. ¿Cuál es la propuesta? Como les decía recién, tratar de mostrar el vínculo que hay entre la enseñanza de la lógica y la defensa de las instituciones democráticas. No es esta presentación la de un tema técnico de la lógica, sino más bien la de una cuestión que tiene que ver con la pedagogía, con la enseñanza, con la metodología del estudio y de la enseñanza de esta disciplina a nivel universitario o incluso en algún otro nivel escolar. De manera concreta, lo que se va a hacer aquí es tratar de mostrar cómo un análisis elemental de las contradicciones permite mostrar cómo a veces los agentes de poder, concretamente los gobernantes, los que detentan el poder del Estado, pueden hacer un ejercicio pernicioso de lo que Orwell ha llamado doble pensar o doble pensamiento, doublethink, en su conocido libro, en su conocida distopía 1984, 1984. En ese libro, en esa distopía, muestra cómo los jerarcas del Partido Único utilizan deliberadamente contradicciones, es decir, la afirmación de P y de su contrario no P, para confundir, para amedrentar a la población y para hacer perder el sentido de la realidad, en última instancia, a las personas. En este enfoque metodológico general, lo que se trata de mostrar es cómo la lógica puede contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, es decir, al estímulo, a la capacitación de las personas para que puedan pensar por sí mismas, elaborar sus propios razonamientos, considerar los razonamientos de los otros, criticarlos, analizarlos, sacar conclusiones propias, independientemente de los factores de poder que muchas veces se imponen y sobre los que no somos muchas veces del todo conscientes, en particular en los medios universitarios, en los medios académicos. Bueno, en concreto, ¿cuáles son los beneficios del estudio de la lógica? En el prefacio del conocido libro Introducción a la Lógica, cuya primera edición es de 1953, Coppi sugiere, bueno, que la lógica tiene varios beneficios, como los que mencionaba recién, que tienen que ver con la elaboración, el análisis, la crítica de los razonamientos propios y ajenos, pero según Coppi, el mayor provecho, el mayor beneficio que puede otorgar la lógica consiste en que se puede reconocer que la razón es aplicable a todos los aspectos de los temas humanos. Y hoy en día, miren qué vigencia tiene lo que dice Coppi, en un momento en el que vemos a un muchacho disfrazado de Sioux sentado en
en el lugar de la presidencia en el Congreso norteamericano, que las instituciones democráticas son atacadas hoy desde todos los flancos, a veces desde los flancos más imprevisibles. Y que la mejor manera de defenderlas es hacerlas funcionar. Y esto se logra si cada persona piensa por sí misma. Bueno, ahí estaría uno de los objetivos fundamentales de la lógica que voy a tratar de ejemplificar de la manera más simple posible aquí, a través del análisis de contradicciones muy elementales, a veces tan elementales que pasan inadvertidas o desconsideradas. Está por evidente. Alguien que advierte sobre este problema en las sociedades actuales, se sabe bien, es Orwell, que desarrolla el concepto de doublethink, de doble pensar, en su conocida distopía 1984. De hecho, los lemas del partido, al menos dos de ellos, expresan contradicciones. No contradicciones en términos de la lógica proposicional, pero sí en términos de la lógica de predicados. Esto obligaría al desarrollo de conceptos, pero bueno, el lenguaje natural cualquiera se puede entender con cierta sencillez que dos de los lemas, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, expresan contradicciones en lenguaje natural. Concretamente, un cierto término, por ejemplo, guerra, se le predica su antónimo. Eso ya tiene que ver con la manipulación y con el ejercicio del doble pensar. Para creer que la guerra es la paz, que la libertad es la esclavitud, precisamente hay que hacer un ejercicio del doublethink, del doble pensar, del doble pensamiento. ¿En qué consiste esto? Bueno, en la posibilidad de creer simultáneamente vamos a decir, una proposición y su contrario, o un enunciado y su contradictorio, mejor dicho. Un determinado enunciado P y su contradicción no P. Por ejemplo, que siempre se ha estado en guerra con Eurasia, pero que nunca se ha estado en guerra con Eurasia. Los jerarcas del partido y la gente de Oceanía creen las dos cosas al mismo tiempo. Ahí hay citado en la diapositiva un pasaje de las páginas 32 y 33 de 1984, en el que señala cómo el personaje principal, Winston Smith, en algún momento reflexiona, o el narrador nos expone cómo Winston logra ingresar en los vericuetos, en los laberintos del doble pensar, que consisten en saber y no saber, ser consciente de la verdad y al mismo tiempo decir mentiras cuidadosamente elaboradas. Y esto es muy importante, mantener dos opiniones simultáneas que se contradicen, sabiendo que se contradicen, pero creyendo las dos. Esto no es la mera hipocresía o la mentira, El doble pensar es algo más sutil y más complejo. Consiste en mantener un enunciado determinado, P, cualquiera, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y su contradicción, no P, su negación, y creer en las dos. Ahí está destacado en verde, usar la lógica en contra de la lógica. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones del doble pensar? Lo que sugeríamos hoy. El Estado, los gobernantes, los agentes de poder, los que concentran la mayor cantidad de poder, cuando no el poder absoluto, logran distorsionar el sentido de la realidad, logran amedrentar a la población, logran confundirla. Les permite esto a quien detenta el poder decir cualquier cosa sin que esto altere la consideración que efectúan las personas acerca de la realidad. El doble pensar permite hacer eso. Lo curioso de esto es que el procedimiento de doble pensar lo emplean no solo quienes mandan o quienes ocupan una posición de mayor poder, sino también las personas subordinadas que, por medio de este ejercicio, terminan legitimando las acciones o la jerarquía que de hecho ahí existe. Bueno, ahí está la foto de Orwell. Para dar algún ejemplo en concreto, vamos a ver qué pasa en nuestro propio medio. Orwell, cuando escribe 1984, lo publica en el año 1949, piensa más que nada en los horrores cercanos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, piensa en gran medida en los horrores cercanos de la Unión Soviética durante el régimen de Stalin, y Chomsky ha llegado a hablar del problema de Orwell en relación con el problema de Platón, cuando se preocupa por un tema que recién trataba Susana, que tiene que ver con el conocimiento del lenguaje y con el aprendizaje, la adquisición del lenguaje. Bueno, el problema de Orwell, en términos de Chomsky, es
¿Cómo es posible que sepamos tan poco, que seamos conscientes de tan pocas cosas cuando la evidencia es tan amplia? Es decir, tenemos ante nuestros ojos, de manera descarada, los políticos poderosos subvierten y atentan contra el orden democrático, contra una sociedad libre. Sin embargo, la gente parece no ser del todo consciente de eso que está ocurriendo. El problema de Orwell, entonces, en términos de Chomsky, se plantea así: tratar de explicar cómo sabemos tan poco a pesar de que la evidencia es tan amplia. Ese problema lo enuncia Chomsky en esos términos en homenaje, al autor de 1984, homenaje a Cataluña y tantos otros textos. Lo interesante es que el ejercicio perturbador del doble pensar no es patrimonio exclusivo de las dictaduras horrorosas, de los regímenes autoritarios, de las dictaduras sangrientas. Eso a veces parece muy obvio. La negación del sentido de la realidad en Cuba, en Venezuela o en Corea del Norte es muy fácil de advertir. El problema es cuando eso ocurre en sociedades abiertas, en sociedades libres. De hecho, no son sociedades de angelitos, sino que también quienes detentan el poder ejercen en algún momento el doble pensar como para poder confundir, quizá amedrentar o en última instancia poder imponer el dominio sobre la población. Aquí voy a ofrecer dos ejemplos de contradicciones constituidos por un enunciado P y su negación no P en nuestro medio, referidos al gobierno argentino actual. Simplemente porque es el gobierno actual. Si el gobierno actual fuera otro, naturalmente irían referidos a ese gobierno. Siempre lo que sugiere Coppi y esta concepción de que la lógica sirve para sostener la democracia es que el ciudadano debe ser particularmente crítico del gobierno presente. Por supuesto también de los anteriores, pero en especial del que detenta el poder en un determinado momento. Voy a dar esos 12 ejemplos. En Oceanía estábamos en guerra con Eurasia, nunca estuvimos en guerra con Eurasia. El partido es guardián de la democracia es imposible. Bueno, en nuestro medio pueden llegar a ser más sutiles y por supuesto no corresponden necesariamente a un individuo en particular, sino en todo caso a una corporación de gobierno. Acá tienen algunos ejemplos. Nuestro gobierno es anticapitalista, nuestro gobierno no es anticapitalista. Las tomas de terreno son legítimas, las tomas de terrenos no son legítimas. Todas las personas son capaces de pensar por sí mismas, no es verdad que todas las personas son capaces de pensar por sí mismas. Esto sí se tiene en cuenta la concepción de los medios y la idea de que los medios perturban y contaminan las mentes de la pobre gente. La máxima autoridad del gobierno es el presidente de la nación, la máxima autoridad del gobierno no es el presidente de la nación. La oposición es una alternativa legítima, la oposición no es una alternativa legítima. En Argentina hay presos políticos, en Argentina no hay presos políticos. En Venezuela se violan los derechos humanos, en Venezuela no se violan los derechos humanos. Es decir, una proposición determinada y su negación. Esas son claramente contradicciones, no pueden ser las dos verdaderas, obviamente. La afirmación de P y no P es una falsedad necesaria. Eso tiene que ver con el doble pensar. El hecho de afirmar falsedades necesarias y que la gente las acepte. Los recortes a las jubilaciones son una inmoralidad, pero los recortes a las jubilaciones no son una inmoralidad. El Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Político, el Poder Judicial no tiene que ser independiente del Poder Político. ¿Somos un gobierno revolucionario? No somos un gobierno revolucionario. Las aglomeraciones promueven el contagio de COVID-19, las aglomeraciones no promueven el contagio. Argentina cuenta con las vacunas, Argentina no cuenta con las vacunas, y así. Bueno. Bien puede sostenerse que la postulación de enunciados contradictorios a veces es saludable dentro de una coalición política porque, bueno, representaría diferentes voces. Eso, desde luego, que es parte de la vida misma de la democracia, pero no estamos ante ese caso. Ante lo que estamos es ante el hecho de que se sostienen enunciados contradictorios para cuestiones fundamentales que tienen que ver con las garantías y derechos de los ciudadanos, con la conformación del sistema político, o con la concepción de los derechos humanos y de la política sanitaria, ¿no? De hecho, como decíamos recién, en una tabla de verdad muy básica se muestra que P y no P es una contradicción. Para que la conjunción sea verdadera, los dos conjuntos tienen que ser verdaderos. Obviamente, si P es verdadero, no P es falso, con lo cual P y no P va a tener siempre una verdad y una falsedad, con lo cual la conjunción será siempre falsa. El sostenimiento de una falsedad es el sostenimiento de una contradicción, es el ejercicio del doble pensar, es en algún sentido, como permite
o por lo menos como sugiere la hipótesis de Coppi, una manera a través de la cual se está socavando las instituciones de la democracia desde las instituciones democráticas mismas, paradójicamente. ¿Cuál es la tarea del ciudadano? No ponerse a llorar, no tener una actitud apocalíptica, sino en todo caso ser alguien crítico, estar permanentemente atento a estas manipulaciones de los gobernantes, que repetimos, son particularmente sutiles en las sociedades democráticas, en las sociedades abiertas como la nuestra. Desde luego son flagrantes o escandalosas en estados autoritarios o dictatoriales. Bueno, para ir terminando, ¿para qué sirve la lógica en esta relación con la democracia y en esta concepción de Coppi? Para la formación de ciudadanos críticos, que siempre estarán atentos. En un libro que hace unos años se publicó en homenaje a Coppi, un filósofo mexicano, Eduardo Arada Olivares, señala, bueno, que la lógica debería ofrecer la habilidad de evaluar razonamientos y una actitud crítica frente a la publicidad comercial y la propaganda política. Para la recuperación del realismo básico, claro, porque la negación, la presentación de contradicciones, lo que termina ocasionando es una distorsión del sentido de la realidad. Se puede decir cualquier cosa, permanentemente se están sosteniendo falsedades manifiestas y bueno, eso distorsiona el sentido de la realidad, hace que la gente dude acerca de la consistencia misma del mundo que está ahí afuera, ¿no? Desde un punto de vista realista y racionalista, en cambio, por más que el partido diga una cosa, la realidad seguirá ahí, ¿no? Y acá nos referimos al partido de Oceanía, al partido único que gobierna Oceanía, la Oceanía imaginada por Orwell. Otra utilidad de la lógica para la reivindicación de la igualdad. El análisis lógico no obedece a las necesidades de los poderosos, todo lo contrario. Un enunciado es verdadero o es falso independientemente de quién diga las cosas. Justamente es verdadero o es falso en función de la estructura misma del enunciado o en función de cómo es el mundo. No es como decía Humpty Dumpty que el problema es ver quién manda, todo lo contrario. La lógica permite justificar que un enunciado es verdadero o es falso por la estructura misma del enunciado y luego, esto desde luego es más complejo de determinar, por la relación entre el enunciado y lo que ocurre en el mundo. El problema no es ver quién manda. En ese sentido, la lógica sostiene la igualdad. También la libertad individual, porque justamente obliga, si se quiere, da pie, exalta la libertad individual de cada persona en el sentido de que es ella misma la que tiene la capacidad de evaluar si los razonamientos están bien, si los razonamientos están mal, y en nuestro ejemplo más modesto, si un enunciado es verdadero o si un enunciado es falso. Desde luego que habría muchos más alcances para la enseñanza y el estudio de la lógica. Algunas de estas cuestiones fueron mencionadas por Susana y por Celina recién. Por ejemplo, la determinación de la validez y la invalidez de los razonamientos. Algo fundamental, el análisis y la definición de los conceptos. A veces se arman discusiones interminables en torno a conceptos tales como democracia y terminamos descubriendo que en realidad cada uno habla de su propia concepción de democracia y el problema está ahí, en que antes no se definieron cuáles son los conceptos a los que, o en qué consiste el concepto aquel del que estamos hablando, independientemente de la voz que usamos. Bueno, el análisis de las estructuras de los enunciados, algo en términos de la lógica de predicados, es decir, no en términos de la simple lógica proposicional que hemos visto aquí. Y otro tema muy interesante, las falacias no formales. A veces se trata. En fin, la lógica es permite ser una crítica permanente al poder. Cuando O'Brien, uno de los jerarcas del partido, le explica a Winston por qué buscan el poder, la respuesta de O'Brien es que buscan el poder por el poder en sí, no hay otra finalidad, ni lujo, ni felicidad, ni nada parecido. Y la forma más consistente de demostrar que una persona tiene poder sobre otra es si una persona determinada es capaz de hacer sufrir esa otra, dice O'Brien. Bueno, la lógica está en contra de eso. El final de esta presentación sostiene lo siguiente: la democracia liberal, republicana y representativa que supimos conseguir en 1983 abarca, entre otras cosas, ese sueño, el sueño
de que no haya personas que estén en condiciones de hacer sufrir a otras. En la búsqueda incesante de ese sueño, la enseñanza y el estudio de la lógica parecen encontrar justificación y deberes. Bueno, de eso se trata esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por tu presentación tan detallada, interesante. Y ahora vamos a dar lugar a los comentarios entre nosotros. Si Celina quiere hacer algún comentario, vos, José María, si nos querés hacer alguna pregunta, y también por parte de los asistentes a este encuentro. Y yo voy a hacer un comentario. Sí. Uno o dos, que a veces intentan ser un homenaje a varias cosas, porque la presentación de José me ha hecho acordar de algunas cosas que viví en la Universidad de Mar del Plata enseñando lógica hace muchos años. En primer lugar, comparto plenamente la idea de que la lógica es una disciplina que nos conduce a tener un sentido crítico y autocrítico. Yo añadiría más, diría que toda filosofía bien entendida tiene el mismo cometido. Y aquí quiero hacer mi primer homenaje al doctor José Vilanova, un filósofo del derecho muy conocido, que ya falleció hace muchos años, con quien tuve el gusto de trabajar en la Facultad de Derecho de la UBA, él decía que la filosofía, cuando se constituyó como una manera diferente de pensar, superando al mito, a las religiones, o sea, a la mera credibilidad, tenía todos los caracteres de la democracia. Y tiene algunos trabajos al respecto que son muy interesantes y hasta irónicos, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, bueno, es un discurso racional, es un discurso en el cual no importa quién tiene más poder o menos poder, sino quién tiene razón. Todo el mundo puede opinar, siempre que opine bien, etcétera. De modo que aquí quería recordar a José Vilanova, que allá por los años 80 decía estas mismas cosas aplicadas a toda la filosofía. Tal vez no fue escuchado como hubiera sido de desear. La segunda cosa que quiero mencionar es que también comparto, obviamente, el tema del el uso ideológico de la contradicción simultánea. Y aquí quiero decir dos cosas que me parecen importantes. En primer lugar, que hoy, analizando sobre todo los historiadores aristotélicos, el criterio que tenía Aristóteles sobre el principio de no contradicción no sería tanto la idea de que no hay verdad o que no hay contradicciones en un análisis correcto o en una argumentación correcta, sino más normativamente que no debe haberlas. Las lógicas alternativas que prescinden del principio de no contradicción podrían ser un modelo de que hay alternativas. La cuestión estaría entonces en qué queremos decir cuando decimos que no puede haber contradicciones. Yo aquí pondría una pica en Flandes a favor de Wittgenstein. Me parece que el problema de que no debe haber contradicciones es precisamente que con ellas no podemos obrar. Entonces, si no podemos hablar de algo porque es contradictorio, por ejemplo, mejor callarse. Famosa última tesis del Tractatus, sobre la cual se han escrito bibliotecas, pero para mí esta sería una interpretación correcta. No podemos hablar con contradicciones y eso ya lo sabía Aristóteles, ¿no? Entonces, mejor callarnos. Cuando nos callamos, ¿a dónde arribamos? Y podemos arribar al hecho rudo. Y aquí quiero mencionar algo que decía Susana sobre Occam acerca de la influencia de la voluntad y de la potentia Dei. Al margen de que creo que la omnipotentia Dei o los trabajos de potentia Dei absoluta, que había muchos en la época de Occam, quería decir más bien el estudio lógico de todo lo posible. O sea, un barrimiento de todas las posibilidades de forma algorítmica para ver todas las posibilidades y no solamente las posibilidades que de hecho se dan. Ideas
que por supuesto presidieron en muchos siglos a las geometrías no euclidianas, etc. Pero creo que también había otra cosa, algo que Occam hereda de Escoto, y que es la idea de que hay muchas cosas que creemos que son imposición, diríamos, de la razón, y en realidad se trata de una razón dirigida por nuestros propios deseos. La inteligencia emotiva sobre la cual hoy tanto se habla sería, digamos, una consecuencia estudiada científicamente de esta percepción que es de Escoto y a la cual retoma Occam. Entonces, si nosotros aceptamos esto, y lo aceptamos en serio, también nos puede suceder que la convivencia con la contradicción sea algo querido y buscado, y no solamente producto de una inconsistencia no advertida. Y aquí quiero hacer una referencia a algo que sucedió en la Universidad de Mar del Plata, donde durante 16 años enseñé lógica. En la época de la presidencia de Cámpora, la Universidad de Mar del Plata fue tomada por un grupo que se llamaban de la Cuarta Internacional, echaron al decano y hicieron juicio político a todos los profesores, etc. Yo no vivía en Mar del Plata, de modo que de esto me enteraba por mi cátedra, por la gente de mi cátedra, fundamentalmente por María del Carmen Maggi, Coca Maggi, que era mi adjunta y que fue secuestrada y murió, la mataron. No por la cuarta, sino por las 3A. Su cuerpo fue encontrado por los militares del proceso. Hacían muchas reuniones en los grupos que tomaron la universidad. Y ellas dos, ella y mi jefa de trabajos prácticos, iban. Y en una oportunidad me contaron que una de las dirigentes, de las líderes, para apoyar todas las ideas que tenían con respecto a cómo había que modificar la universidad, había entrado en una cantidad de contradicciones desde que empezó hasta que terminó. Empezó de una manera y terminó de otra totalmente contradictoria. Entonces, una de ellas pidió la palabra y explicó claramente a todos que eran estudiantes, que habían pasado lógica porque estaban en primer año, toda la dificultad del discurso autocontradictorio de esta persona. Y ella y otros que estaban con ella dijeron que la contradicción no tenía ninguna importancia porque los hechos superaban a las contradicciones y que hubiera contradicción en todo el discurso, porque además no solamente ella se había contradecido en su propio discurso, sino que además cada uno de los que había hablado decían un poco como nos decía José, ¿no? Bueno, sí, somos revolucionarios, no, pero en realidad no somos revolucionarios, sí, pero esto, pero no. Bueno, que no tenía ninguna importancia, o sea que eso estaba asumido por su propia posición política. Entonces, frente a eso, yo me planteo cómo es la posibilidad de hacer uso de esta apelación, yo diría hasta al sentido común, cuando uno encuentra este uso desmesurado de la negación, porque en definitiva es una especie de negación que no es negación. Y por eso mencionaba, y no lo dije, pero lo digo ahora, yo creo que toda la larga historia de la negación dialéctica, aunque por supuesto el pobre Anselmo no tenía absolutamente la culpa de esto, tiene algo que ver con esta problemática de la inclusión en una pretendida superación. Y la lógica dialéctica de Hegel dio origen a la lógica dialéctica del marxismo, algo que yo he estudiado bastante en un gordo libro escrito por un checoslovaco. Bueno, no lo escribió en idioma checo, que yo no hubiera entendido nada, por suerte lo había escrito en alemán. Y allí justamente una de las cosas que se ve claramente en un libro absolutamente de lógica, no tienen absolutamente ninguna connotación política, cómo las variantes de las negaciones dialécticas pueden conducir a resultados de este tipo y que, por supuesto, son muy diferentes, son alternativas, son inconmensurables con la lógica aristotélica de las negaciones, que en definitiva es la lógica
que todos hemos aprendido de Russell en adelante, ¿no? Salvo los sistemas que no trabajan con el principio de no contradicción, que son muy pocos. Entonces, me parece que en todo esto hay una cuestión voluntarista. Y esta cuestión voluntarista, y aquí termino con algo que también dijo José, tiene que ver con la educación. Cuando a mí me llamaron a declarar en ese juicio político 3 alumnos del último curso, que eran de la Cuarta Internacional, que curiosamente concurrieron al tribunal con saco y corbata, claro, era la década del 70, ¿no? Ellos habían estado formados de una manera, digamos, diferente a lo que sucedió después, y con ellos discutí todo. La gente de mi cátedra decía, estás loca, ¿cómo vas a someterte a eso? Vas a tener un problema después cuando los echen, porque de alguna manera los estás legitimando. Y yo dije, bueno, yo quiero ver qué pasa. Y fui. Estuve casi 3 horas hablando con ellos. No voy a decir aquí todo lo que me contaron, porque es reservado, acerca de lo que ellos vivían políticamente. Lamentablemente a los tres desaparecieron después, claro. Esto era evidente que iba a pasar. Daban la cara, ellos mismos lo dijeron. Los que nos mandan están encapuchados y ni nosotros sabemos, pero nosotros, doctora, estamos dándole la cara. Yo nunca los denuncié, eso todo el mundo lo sabe también. Pero bueno, esa era la realidad, daban la cara. Estas personas habían sido formadas en una lógica tradicional, era la que habían aprendido en el secundario. Y la habían interiorizado. Entonces entendían cuando yo les hablaba de una autocontradicción como fácticamente imposible. Cosa que los alumnos más jóvenes, porque los 2 o 3 que habían hablado de estas cuestiones que mencioné antes eran de los primeros años, no de los últimos, y esto sucedía no en la Facultad de Filosofía, de Humanidades, perdón, sino en Ciencias Económicas. Perdón, Celina, ya se corta, pero todavía tenemos 15 minutos bueno. a las 12 para quería decir volver a ingresar. Sí, quería Volvemos a ingresar. Con esto termino, no intervengo más, que me parece sumamente importante la formación, porque esta idea de la importancia de la lógica también tiene que ser introducida en forma docente y en la formación para que sea aceptada. De lo contrario pasa lo que estoy mencionando. Que es un ejemplo de lo que a mi modo de ver no debe pasar. Muy bien, continuamos a raíz del interesantísimo comentario de Celina Lertora. Le damos la palabra a José María Gil, si quiere hacer algún comentario, y por favor me dicen por el chat quienes quieren comentar, sugerir o preguntar algo, ¿sí? Así yo ya les voy dando la ordenación en el discurso. Muchas gracias. Sí, José. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, Celina, por el comentario. La verdad, sumamente interesante. A partir de lo que dijiste, se me ocurre un pequeño comentario de orden mínimamente técnico, que es que la cuestión de qué ocurre con las lógicas no bivalentes con el principio de no contradicción. Desde luego, el principio de no contradicción desaparece porque hay un tercer valor o incluso valores de verdad adicionales con los cuales ya es posible sostener P y no P sin que necesariamente se esté presentando una falsedad. Ahora bien, esos desarrollos son desarrollos más bien formales, que no están pensados para dar cuenta del modo en que hablamos del mundo real. Cuestión que en algún punto sí aparece en esta lógica sencilla, básica en términos de Aristóteles. Con lo cual, esas lógicas trivalentes o multivalentes, me parece a mí, habría que estudiarlo, por ejemplo, desde luego, pero me parece que no resolverían la cuestión de que no estamos presentando contradicciones en lo que tiene que ver con la referencia, la forma por medio de la cual los enunciados se refieren al mundo real. Quería simplemente mencionar eso como una cuestión mínimamente técnica para la gente interesada por la lógica. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La lógica bivalente es la que responde al sistema real del mundo, así como la geometría tridimensional. Las geometrías no euclidianas son modelos teóricos. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, la profesora Luisa Ripa quería hacer un comentario. Bienvenida.
Muchas gracias. En primer lugar, confieso que cuando vi la invitación para el homenaje a la lógica me sentí fuera porque no comparto muchos entusiasmos, en el sentido de que me parece que la lógica sirve a posteriori, pero no como un plan, por ejemplo, político, como un plan ni siquiera pedagógico. Sirve después para ver cómo fueron las cosas, pero me parece que los procesos responden a otras razones. Pero bueno, es mi manera. Y quedé absolutamente enganchada y seducida por ustedes, así que mi homenaje. Quería decir algunas cosas, sobre todo algunas cosas de Oca me quedaron rebotando, pero sobre la última ponencia que nos toca a todos, ¿no? En primer lugar, que en el listado me parece que aquí están tomadas las cosas muy simplíquitas, porque están fuera de contexto. Tomo un solo ejemplo. La preparación de tierras puede ser legítima y puede ser ilegítima secundum quid. Pero dejo todo este tema, es decir, digamos, puestas así, las cosas son absolutamente contradictorias, pero en los procesos y en los discursos no están isoladas. Lo que sí me parece, dos cosas quería decir. Primero, a mí me gusta una propuesta escolar de Cuyen sobre el pensamiento crítico porque es complejo, Es decir, el pensamiento crítico para Cuyen incluye hacerse cargo de las dialécticas, hacer hermenéuticas sobre los dialécticos y, por último, hacer lugar a las interpelaciones éticas. Entonces, es un pensamiento complejo cuyo resultado es el pensamiento crítico. Pero lo que sí me gustaría decir es que a mí me parece que esto que tan magníficamente describió José María con tanta propiedad, no es solamente un problema de poderosos contra ciudadanos, que además los poderosos, en este caso, o según la propuesta de él, tendría que ser siempre los que están gobernando. Los que gobiernan dicen que los poderosos son los medios, por ejemplo, y que entonces Clarín tiene la culpa de la... Sino que a mí me parece que aquí hay lo que me dio en llamar una esquizofrenia discursiva. Y utilizo el término de la esquizofrenia porque es un término médico que habla de una enfermedad y que habla de una mente partida. Y en ese sentido creo que el problema no radica solamente en los poderosos, sino que los poderosos pueden hacer lo que hacen, sean los poderosos quienes sean, ¿no? Como los individuos. Porque muchos, o quizá la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, tenemos a veces una esquizofrenia discursiva. ¿Qué quiero decir con esto? No el doble discurso que es, por definición, consciente y por lo tanto deliberado y mentiroso, sino la posibilidad de pensar paralelamente cosas que se contradicen, pero que como son paralelas, no colisionan entre sí. Digo, para no alargarme más, en clase yo solía decir esto: si cayera un marciano y escuchara a los docentes, a los curas predicando, a los políticos, diría, este es el mejor de los mundos, están todos de acuerdo. Tenemos que hacer que la justicia sea real y sea para todos, tenemos que eliminar la pobreza, tenemos que ser iguales entre todos, etcétera, etcétera. Es decir, no hay ninguna oposición a estos grandes lemas, digamos. Ahora, a la hora de nuestras elecciones políticas y de mercado, estamos lejos de elegir la justicia, la igualdad, la aceptación, etcétera, etcétera, la aceptación de la diferencia y demás. Pero me parece que estas cosas pueden coexistir, entre comillas, tranquilamente. Y por lo tanto, tomaría la última pelota de lo que dijo Susana. Me parece que aquí hay una gran tarea pedagógica por hacer, que es hacernos cargo de lo que decimos y de lo que no decimos, de lo que afirmamos y de lo que sostenemos o no sostenemos, ¿no? Me parece que esta cuestión
que José María habló del pensar por sí mismo, es una tesis de Belte que a mí me encanta, porque para pensar por sí mismo hay todo un proceso de libertad, que consiste en liberarse de las cosas que no nos permiten pensar por nosotros mismos y en comprometernos seriamente por las cosas que realmente pensamos y que realmente queremos sostener. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias, Luisa. Y ahora para darle la palabra a José o a Celina, pero solamente un minutito. Sí, o sea, adhiero a esto que dijiste, adhiero a esta esquizofrenia discursiva, adhiero a lo que también decía, bueno, José y Celina, ¿no? De esta, ¿qué pasa con la pulcritud metodológica y desde dónde se puede interpretar también esa pulcritud metodológica, ¿no? Y por eso me interesó trabajarlo desde Ockham, sin obviar a todos los pensadores que ha tenido en cuenta. Y también por qué Ockham, por ejemplo, critica algunos enunciados de Anselmo y de Tomás de Aquino, ¿no? Es muy interesante esto. Y esto de pensar por sí mismo, pero reconociendo el pensamiento propio y lo que nosotros ponemos en lo que decimos. Porque muchas veces es negado, ¿no? Nuestro propio discurso es negado o es desconocido. Y me parece que ahí también hay toda una cuestión, ¿no? El desconocimiento de las consecuencias que lo que decimos puede llegar a tener, ¿no? Y cómo desde la educación a veces también se propende a mantener cierta ignorancia en las personas, ¿no? O sea, se niega que haya otro discurso posible sobre el mismo tema, por ejemplo. Y entonces ahí se propende a esa ignorancia. Pero no quiero ocupar, pues yo estoy en esta doble función de coordinadora y no les quiero negar la palabra a Celina y a José María y también a Nicolás Martínez, que quería hacer una pregunta. Sí, Celina. Yo solamente quería añadir a lo que dijo Luisa, en el sentido de que efectivamente hay una diferencia importante entre la simplificación sintáctica, tal como la vimos en la ponencia, y la realidad del discurso político cuando se habla en situaciones reales. Cuando lo que ella dijo de la toma de tierras es un ejemplo claro. Aquí quería mencionar el problema que fue tratado por Vaz Ferreira en Uruguay hace muchos años, de si el discurso político tiene algunas reglas de comprensión o hermenéuticas que podrían también considerarse parte de la lógica, pero diríamos así, para usar una terminología de Maliandi, una lógica ampliada. Y resulta muy interesante que él, que ejerció cargos políticos, además de ocuparse, hablaba de la lógica viva y ponía ejemplos de discurso político donde digamos, no es que se enmascarara necesariamente en forma deshonesta, sino simplemente como retórica política, donde se decían cosas que reducidas a una esencia, digamos, sintáctica, sí, eran contradictorias. Quería mencionarlo porque me parece que esto es muy importante. El análisis del discurso político, sin connotaciones éticas, porque eso siempre nos lleva a cuestionamientos de si la justicia, la identificación ideológica, etcétera, que se convierte finalmente en una disculpa moral, sino simplemente como un análisis en esta línea. Esta tarde vamos a tener en FEPAI una ponencia del profesor Langón, precisamente sobre Vaz Ferreira y la lógica viva, en este sentido al que se refería Luisa. Por eso lo quería mencionar, porque es un pensador nuestro, es un pensador rioplatense, uruguayo, que muy tempranamente, a comienzos del siglo pasado, se planteó este mismo problema. Gracias, era eso lo que quería decir, nada más. Bien, sí, yo le voy a dar la palabra entonces a Nicolás Martínez y como ya estamos más o menos en hora, pero no quiero que quede ninguna pregunta sin hacer, también invitarlos a que a las 14 horas vamos a tener una mesa sobre la lógica en la modernidad. Va a exponer nuevamente Celina Lertora,
con el tema Dos modelos de la lógica escotista en la segunda escolástica, Poncio y Brixia, y la licenciada Romina Puley, el argumento humeano contra los milagros, con este mismo link. Y luego, como decía Celina, a las 16 horas, la mesa de FEPAI. Nicolás, te escuchamos. Bueno, primero también agradecer a Susana, a Celina y a José las exposiciones. Pensaba, es una pregunta, por ahí comentario, no sé si después José quiere tomar la palabra. Me parece interesante esto de señalar este doble pensamiento o la contradicción en la misma persona, ¿no? Pero pensaba cuando salimos de la misma persona y nos vamos a la lógica más política, o la lógica de grupos o de partidos o de pensamientos, trayendo un tema que no estaba en los que señalaba José, pero que podría, o sea, me sirve para pensar o plantear esto, por ejemplo, el aborto, ¿no? O se planteaba aborto sí, aborto no. Qué difícil es irse hacia una lógica más polivalente, ¿no? Porque uno puede estar más cercano o más alejado a una posición, pero la lógica política exige que tomes una posición, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, el tema del aborto, ¿estás a favor o en contra? No, y uno dice, es más complejo, muchas veces, bueno, ya lo de la complejidad, toda la vida es compleja, todo es complejo, a veces es visto como una salida fácil. Pero en realidad, la lógica política exige tomar una posición. En la realidad, justamente también la lógica, todo lo que es la lógica, lástima ahora que se fue Gustavo, que estudió mucho más el tema de la lógica difusa, por ejemplo, aportan como grados de probabilidad sobre sobre dos polos opuestos, ¿no? Entonces, sí, bueno, en tanto uno comparte ciertos enunciados, está más cerca probabilísticamente a una posición, y en tanto comparte otros, también comparte algo de la otra posición. Bueno, nada, la lógica política de alguna manera siempre trata de expulsarnos de esos grados intermedios o esos grados más tibios, que para la democracia yo considero que son mucho más importantes que asumir posiciones tan fuertes y tan a veces planteadas como fanatismo, ¿no? O sea, cuando la discusión se plantea, sos un asesino o sos un antiderechos, o bueno, no hay mucho para discutir ahí. O sea, eso es expulsivo democráticamente para mí. Bueno, ese es el comentario. José. No, sí, seguro. El análisis lógico en términos del doble pensar se refiere simplemente al hecho de que desde posiciones de poder se presentan ciertos grupos, no necesariamente la misma persona, enunciados que son contradictorios entre sí. Es otro problema, y también, como decías recién, es más complejo, el de la cuestión de que las tomas de posición con respecto a los temas, caso del aborto, como mencionaste recién, no son cuestiones de todo o nada, no son cuestiones de 1 o 0. Es una cuestión diferente de la de presentar enunciados manifiesta y brutalmente contradictorios. O sea, desde luego la lógica no sostiene que todas las cuestiones deban dirimirse en términos de 1 o 0. El análisis lógico permite analizar simplemente si desde una determinada posición de poder se están presentando contradicciones flagrantes por medio de las cuales se perturba el normal pensamiento de los individuos y se pretende amedrentarlos para hacerlos perder el sentido de la realidad. Esta otra cuestión que mencionás vos es seguramente muchísimo más compleja, y es la cuestión de que cómo quizá un modelo lógico multivalente o de lógica difusa puede llegar a permitir entender que los temas no son cuestiones de todo o nada, de 1 o 0, desde luego. Y ya que estoy hablando, algo muy breve. Luisa recién decía con toda razón que esa lista de 2 ejemplos puede resultar un poco brutal, en el sentido de que es difícil o imposible encontrar a un funcionario que diga exactamente que emita exactamente esos enunciados en una misma situación. Claro, desde luego no se está manifestando eso. Eso sí ocurre en 1984. Se llega a ese nivel de brutalidad. Siempre estuvimos en guerra con Eurasia, nunca estuvimos en guerra con Eurasia. En las sociedades más abiertas, en las cuales tenemos la fortuna de vivir hoy, de todas maneras,
no se encuentran casos tan flagrantes. Pero de todas maneras, si uno hace, como sugería recién Celina, una reconstrucción del discurso político, uno termina encontrando ese tipo de contradicciones, a lo mejor no en un mismo individuo, pero sí en una misma coalición gobernante. Desde luego esa lista de 2 ejemplos, pues, en definitiva, la reconstrucción de proposiciones con una sintaxis muy simple para presentar que hay contradicciones, tiene que ver con un análisis del discurso que no es estrictamente lógica. Digamos, la lógica termina trabajando después con esas contradicciones. Pero bueno, es un problema fundamental también que tiene que ver con la enseñanza de la lógica y está con la concepción de la lógica, ¿no? Russell decía, la lógica no tiene por qué aceptar los unicornios del mismo modo que no los acepta la biología. Lo que pasa es que los enunciados referidos a los unicornios o a la no existencia de los unicornios son provistos por la biología. Esta lista de 12 enunciados es provista no por la lógica en sí, sino por un análisis del discurso que le llega al lógico. Bueno, ahí estamos siempre ante una cuestión, ante una discusión que posiblemente se cierre en ese punto o no tiene fin. Depende de lo que queramos darle. La lógica trabajará con esas listas y dirá, bueno, son o no son contradicciones. Ahora, no es el lógico propiamente dicho el que llega a proponer esa lista de 12 contradicciones. Pero bueno, en todo caso, el análisis lógico permitirá advertir qué problema ocurre cuando aparece, si esas contradicciones en efecto se dan. Bien, ya estamos con el tiempo cumplido. No sé si alguno de ustedes quiere brevemente hacer algún comentario. Muy breve. Sí, Luisa. Algo que me sugirió Nicolás, que a mí me parece que es un oficio de la filosofía. En el aporte social que podemos hacer en la filosofía, creo que nosotros tenemos la obligación de distinguir la diferencia entre la lucha y la tesis. Porque la inmensa mayoría de las personas las confunden y con razón, como que aquello por lo que están luchando tiene que convertirse en una tesis permanente. Mi ejemplo estrella, y con esto pido perdón por ocupar espacio, es el de la cuestión, la primacía biológica para determinar la paterno-maternidad. Esto es parte de una lucha central de las abuelas para recuperar nietos. Ahí es absolutamente decisiva. Eso no significa que en todos los casos y permanentemente, como tesis, digamos, el padre biológico, porque el tema casi siempre es con el padre, no con la madre, el padre biológico es el que tiene permanencia, de ninguna manera, digamos. Lo sostenemos en una lucha, pero no lo sostenemos como una tesis permanente. Me parece que el lugar de la filosofía es el lugar donde se puede parar la pelota y poder hacer estas distinciones que en otros lugares son más difíciles. Eso nada más, gracias. Muy bien, agradecemos muchísimo desde la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, con el aval de UNESCO, las presentaciones de hoy, los comentarios, la presencia de todos ustedes acompañándonos. Esto va a ser subido, estos vídeos, así que se podrán retomar para realizar artículos sobre estos temas, ampliar lo aquí dicho. Obvio que han sido unos minutos nada más, por lo tanto dan bastante para hablar o inclusive para organizar nuevas mesas de debate sobre lo aquí tratado. Muchísimas gracias a todos ustedes y no sé si Celina quiere, como coordinadora general de la red, decir alguna palabra de despedida. Es solamente ratificar lo que acaba de decir Susana. Me siento muy feliz de que la sección argentina haya inaugurado las actividades en este año de mesas online, que había sido un proyecto votado por la directiva el año pasado. Continuar con esto y lamentablemente la situación del COVID no ha mejorado lo suficiente, de modo que esto muestra que nuestra opción
la opción que aprobaron todos los directivos de los 8 países que componen la red, ha sido acertada. Me alegró, por lo tanto, de que estemos ahora iniciando el nuevo año y quería pasar un aviso. Recuerden que en mayo tenemos el Congreso Internacional y que ya está abierta para recibir los resúmenes, ya hemos comenzado con eso, de modo que están todos invitados. Y desde luego, los que quieran, muy felices de recibirlos, Susana y yo, a las 2 de la tarde, que continuamos con estos temas de la lógica, ahora en la modernidad. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias.